Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, en el programa La UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Una semana con ustedes que queremos compartir una entrevista muy especial para nosotros, una entrevista a Osvaldo Cornide, expresidente de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que nos va a contar sobre la entidad, sobre CAME, entidad que presidió muchos años y quiso crecer muchísimo, sobre la historia del gremialismo empresario en la Argentina y sobre la importancia del mismo en la actualidad. Queremos esta entrevista sobre un dirigente empresario, sobre la acción empresaria, de la voz y del testimonio de uno de los principales dirigentes empresarios de los últimos 50 años. Así vamos un corte y enseguida volvemos con Osvaldo Cornide. En este primer bloque, la entrevista, como dijimos al principio, con Osvaldo Cornide, expresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Osvaldo, gracias por recibirnos. Un gran placer poder charlar con usted. ¿Cómo está? Bueno, bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos transitado estos kilómetros desde Mar del Plata hasta esta sede de CAME, pensando un poco en que queremos volver a las fuentes, volver a aquellos que tienen el conocimiento, que han vivido, que son parte de la historia del gremialismo empresario. ¿Cómo fue que surgió esta idea? ¿Cómo tomó fuerza la idea del gremialismo empresario en la Argentina? Bueno, el gremialismo empresario ocupa un vasto campo, ¿no? Yo podría referirme a eso, pero me parece importante señalarle lo que ocurrió en CAME. El CAME era antes una entidad que se llamaba Comisión Coordinadora de Actividades Mercantiles y que se creó para discutir el convenio colectivo de trabajo. Suscribía el convenio, creó en su momento CASE, la Caja de Subsidios Familiares para el Empleo de Comercio, creó el Instituto Médico Mercantil Argentino y creó el Instituto Asesor Mercantil, que subsiste en buena forma, con un directorio mitad sindical, mitad empresario. Luego, con el tiempo, nosotros, un grupo de dirigentes, vimos que faltaba en la Argentina una entidad que defendiera exclusivamente las pymes comerciales en aquella época. Y se llamó Coordinadora de Actividades Mercantiles, CAME, pero se suscribía ya a toda la parte gremial empresaria, impuestos, créditos, ventas, etc. Se hizo con un sentido federal, dándole mucha importancia al interior. En los estatutos era obligatorio que el 80% de los cargos pertenecían al interior, un criterio naturalmente aparte democrático, y con la defensa del mercado interno. Es decir, como presupuesto de defender a las pymes, estaba el defender la solvencia del mercado interno, que es la que le dan vida a las pymes, claro, sin desmerecer la exportación. Así que comenzamos con eso, fue cada día creciendo más, hubo muchas reuniones en el interior del país, mucha participación de los dirigentes acá, y después en otra instancia creamos la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que ya incluía a industria, economías regionales, y bueno, pasó a jugar en primera división, no solamente por la representatividad y por los planteos que hacía, sino también por el edificio que tenía, era el más importante de todas las entidades gremiales empresarias, y por su ocupación real de los problemas de las pymes, ¿no? Eso era lo más importante. En esa evolución, ¿de cuántos años estamos hablando? Y los primeros tiempos de la parte comercial sola, de unos
35, 40 años. De la parte industrial y etcétera, menos tiempo. Pero en ese interín, digamos, se movilizó mucho la gente, la entidad. Calcule que nosotros llenamos 2 veces el Luna Park, uno por la promoción de la familia empresaria y otra fue en defensa de la economía nacional contra la política liberal. Bueno, a eso agregué una cantidad de marchas, reuniones, movilización, caravanas. Me acuerdo que cuando era presidente de la Maquia, que es de Mar del Plata, hicimos una caravana de 2.000 autos contra la política de Cavallo. Sería en el año 94, 96, 97, calculo yo. Bien, o sea que en aquel momento podemos decir que había como 2 contrapartes. Una era el mundo sindical de los trabajadores, en esa relación, digamos, de empresario sindicalista, y otra el gobierno nacional, o no lo veían así. Había como un tríptico. No, mire, con el sector obrero siempre tuvimos buena relación. Primero creamos una cantidad de entidades en conjunto. Claro. En segundo lugar, para nosotros el sector obrero era gran parte del mercado de consumo. Así que conceptualmente queríamos que le fuera bien al sector obrero. Sí teníamos discusiones cuando se redactaba el convenio colectivo de trabajo, porque naturalmente el sector sindical pedía más de lo que podía dar el sector empresario. Entonces ahí había, digamos, una discusión de intereses, pero siempre en los buenos términos. Claro, siempre tratando de salir adelante, ¿no? Empresarios y trabajadores siempre tratando de salir adelante. Efectivamente. Hoy, Osvaldo, se ve más que nunca esto, digamos, hombro con hombro, de la mano, trabajadores y empresarios para tratar de sostener las pymes. Son los que más empleo dan en la Argentina. Sí, se ve a nivel pyme, quizá en algunos lugares a nivel regional, no se ve a nivel nacional, porque las distintas entidades han tomado una posición muy, no digo CAME, Sí. digamos menos CAME, las demás entidades han tomado una posición muy pro plan Milei. Entonces eso la aleja del sector obrero. También puede haber discrepancia en cómo se maneja el sector obrero, pero me refiero, desgraciadamente no hay lo que la Argentina necesita, que es una alianza de clases y sectores para llevar al país adelante. No se ve eso. Y en la historia argentina, ¿dónde podemos ubicar en los últimos 30, 40, 50 años un gobierno que haya tenido al menos la intención, o haya tenido por objeto generar un mercado interno, generar un desarrollo de la industria nacional? ¿En qué momento histórico se lo podría ubicar a eso? Mire, para mí, por supuesto que tengo una simpatía hacia ese periodo, que ahora no está representado en ningún partido político, ¿no? En la época que Frondizi fue presidente del 58 al 62, donde con hechos concretos, no con palabras, se promovió la industria petrolera, la de acero, petroquímica, automotriz, etc. Y toda la gente que se iba o se la sacaba del sector público encontraba trabajo en el sector privado porque era floreciente la actividad. Después hubo intentos, pero desgraciadamente, salvo el justicialismo, que cuidó el mercado interno, pero no tenía una concepción global de desarrollar el país. Tenía sí una defensa de la industria nacional, etc., pero le faltaba esa concepción. A veces hay periodos de un poco de crecimiento económico, pero no se logra el desarrollo. No, porque muchos dirigentes y muchos políticos confunden crecimiento con desarrollo. Crecimiento puede ser que, como si a una persona le creciera mucho un brazo o 2 piernas. Desarrollo es un desarrollo integral, a partir de las industrias básicas, de la industria liberal, del agro, todo en una política inclusiva.
Continuamos en este segundo bloque con la entrevista a Osvaldo Cornide, con quien dialogaremos sobre el gremialismo y la acción gremial en la República Argentina. En un contexto mundial diferente, porque ha cambiado y cambia permanentemente, ¿no? En este momento esta contraparte que vemos entre Estados Unidos, China, Estados Unidos y los países de Oriente, Medio Oriente. ¿Qué lugar ocupa Argentina? ¿Puede Argentina tener la misma incidencia que tenía en la década del 60 o del 70? No, la incidencia no, porque no ha desenvuelto sus fuerzas productivas. Es un país subdesarrollado y además con graves problemas de tipo económico. Pero lo que ha perdido desgraciadamente la Argentina es una política exterior histórica, que es de autodeterminación de los pueblos y respeto a la soberanía. Ahora se ha perdido adhiriendo, digamos, a la política de Trump, cuando en realidad hay que hacer una política exterior que sirva exclusivamente al interés nacional, no que se pliegue, por ejemplo, lamentablemente, a una guerra, claro, como es la que en este momento se desenvuelve. Claro. ¿Cuáles serían hoy los ejes, si tuviéramos que plantear un país en desarrollo, en vías de desarrollo, pero con intención de hacerlo? ¿Cuáles serían los ejes industriales? Nosotros hoy estamos viendo, por ejemplo, energía, estamos viendo minería, que van creciendo, pero hay detrimento de otras industrias. Mire, no hay país importante que no se haya desarrollado de industria pesada. Tenemos que darle prioridad porque aquí el crecimiento es igual. No es lo mismo, como dijo un ex secretario de Estado, fabricar acero que caramelos. No es lo mismo que ocupe el mismo volumen y ocupe la misma cantidad de gente. Porque al no depender del extranjero con respecto a un sector básico, usted tiene una política más independiente. Hay que dar mucho estímulo al capital nacional. La Argentina tiene mucho capital ocioso fuera del país. Es el segundo o tercer país que tiene mayor cantidad de dólares en el exterior. Darle apoyo a la industria, también totalmente al agro, como se hizo en el 58-62, y producir la inversión productiva a toda costa, dando trabajo a la gente y también estimulando sectores de inclusión para que también los beneficios de ese desenvolvimiento lo disfruten la gente más empobrecida. Uh-huh. En ese esquema, el Estado, ¿dónde lo ubicamos? Porque a veces crece el Estado en personal, en cantidad de empleados, pero no presta funciones, no es el fiel de la balanza, y después se lo achica de tal manera que parece un Estado inexistente. ¿Cuál es el lugar? Hay que tener un Estado eficiente, no muy grande, pero que cumpla su papel, que fije las prioridades, porque no se puede hacer todo. Entonces usted como Estado tiene que decir, bueno, estimulo la explotación petrolera, estimulo la explotación minera, estimulo la producción de acero. No que me dé lo mismo un rigui para plantar arroz que un rigui para producir petroquímica. Tengo que alentar más a la producción de petroquímica. Claro. El rol de la banca pública. Le quiero hacer una aclaración. Sí. Con estímulo al capital nacional y con estímulo al capital extranjero. Sí, claro. Uno cada vez que se plantea el capital extranjero tiene que preguntarse, ¿esta inversión extranjera nos hace más nación o nos debilita como nación? Y entonces ahí, proteger o no proteger. Esa es una función del Estado. Claro. Digo, la banca pública, ¿qué espacio debe ocupar? No, la planta pública tiene que ser una banca testigo. Desgraciadamente no se cumple eso. Hay un abuso de muchos sectores financieros, como claro, puede verse en los intereses que cobra una tarjeta de crédito o los intereses que cobra un banco por un préstamo en descubierto. Así que la banca oficial tiene que combatir eso, y el Estado también, dando plena libertad para las operaciones financieras, ¿no? Pero con estas normas que pone el Estado para beneficio de la comunidad.
Claro, normalmente se ven herramientas, depende del momento, a veces herramientas para el consumo, pero no se ve tanto crédito, por ejemplo, para la industria, ¿no? No hay, porque como se le da más importancia a esta pseudo estabilidad, se cuida de no estimular mucho el crédito y el consumo, porque eso traería más inflación. Y la inflación se combate con más desarrollo. Si usted tiene una cantidad X de pesos y tiene que enviar más bienes y servicios al mercado para que no haya inflación, no solamente echar gente o... Sí, aumentar la oferta, básicamente, para que haya competencia. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Osvaldo, mirando nuevamente, vamos en el tiempo, ¿no? Viajamos en el tiempo, vamos al inicio de esta historia y volvemos al presente. ¿Cómo ve usted a los jóvenes que quieren hoy liderar espacios gremiales empresarios? No, me parece muy importante porque hay que crear una conciencia y los jóvenes son, digamos, los indicados para empujar, teniendo en cuenta los desafíos que se le plantean, desde cuidar al medio ambiente hasta defender la fuente de trabajo, luchar por un futuro donde la gente tenga acceso a la educación y al trabajo. Eso es importantísimo. Yo no creo que los jóvenes estén desinteresados, como dicen, no, a los jóvenes no les importa. Sí les importa, lo que pasa es que no creen en los que hacen las cosas, claro. No creen en la dirigencia. Toda esta historia que estamos hoy compartiendo con usted aquí en el programa, la podemos leer en su libro, ¿no? En Relatos Verdaderos. Sí, puede, no toda, pero parte. Bueno, pero gran parte de esos relatos cuentan lo que ha pasado en la Argentina estos años. Sí, ¿Se consigue el libro, se puede conseguir para leer en alguna biblioteca, en alguna... Puede librería? ser, pero en todo caso, si yo tengo algunos, se los puedo mandar. Pues es interesante poder también repasar cada tanto y releer ese contenido, ¿no? Pues ahí está, es una bitácora de lo que ocurrió en los últimos años, que es muy interesante para nosotros. Sí, es muy importante. Yo creo que hay que leer y analizar la historia para, digamos, utilizar esa experiencia para enfrentar los problemas actuales. En algún lugar leí que usted tuvo un buen vínculo con el Papa Juan Pablo II y también con Bergoglio, con el Papa Francisco. Puntualmente lo que tiene que ver con Francisco, ¿qué recuerda de Jorge cuando estaba en la Argentina y su paso por el Vaticano? De Juan Pablo encontré justamente en casa, hace unos días, un pergamino que me dio con motivo de la actividad mía en la doctrina social de la Iglesia. Yo fui uno de los que organizó la visita de Juan Pablo II a la Argentina y el acto de empresarios en Luna Park. Bueno, con el Papa Francisco era diferente. Yo lo trataba cuando era arzobispo de Buenos Aires, lo vi varias veces en Roma, y realmente la enseñanza que nos ha dejado en todas sus intervenciones encíclicas, etcétera, fue importante, que además esas enseñanzas las respaldaba con acción concreta. Claro. Es decir, iba, viajaba, planteaba los problemas contra la guerra, contra el capitalismo absoluto y embromado, a favor de la gente que tenía menos. Fue, bueno, no lo digo yo, es un papa irrepetible. Y argentino. Además tenía toda la impronta, ¿no?, del porteño, del argentino, que es tan importante. Sí, tenía la impronta y además cuidaba y ensalzaba eso, desde cuidar a la patria hasta cuidar los valores culturales de la patria, desde el tango a diversas expresiones. Claro. Bueno, Osvaldo, gracias por estos minutos. No va a ser la última charla que vamos a tener, porque vamos a estar viniendo un poco más seguido a Buenos Aires para ir reconstruyendo también un poco la historia del gremialismo empresario argentino. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Mar del Plata, una ciudad tan pujante, tan linda, que yo recuerdo con mucho amor de las veces que he ido, etc. Además que nos ha dado grandes satisfacciones en diversas épocas con la participación de la UCIP activamente en las tareas que hemos encarado. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.
Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes parte de la historia del gremialismo argentino en el testimonio y en la voz de uno de sus principales actores y referentes, Osvaldo Cornide, dirigente de muchas instituciones, pero altamente identificado como presidente o expresidente en estos momentos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, una entidad que hizo crecer desde una pequeña entidad que agrupaba cámaras mercantiles a lo que es hoy la entidad federal y más representativa de las pymes en la República Argentina. Una entidad gremial, una confederación gremial con cámaras asociadas con presencia a lo largo y a lo ancho del país, con más de 1.500 cámaras asociadas desde Ushuaia hasta La Quiaca, desde Mendoza a Mar del Plata, y donde en cada uno de los territorios hay una cámara, como también cámaras sectoriales por actividades que agrupan diferentes sectores, como el supermercadismo, la venta de productos químicos, productores de seguros, etc. Esta entidad que ha crecido tanto ha sido mucho de ello gracias a la obra de Osvaldo Cornide, quien ha sido un dirigente que, como hemos visto en esta entrevista, en este programa, ha marcado un hito en la historia argentina. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tenga una buena semana.